Bendiciones para todos. El día de hoy estamos dispuestos y atentos para compartir la palabra de Dios acá en Fe y Milagros. Le enviamos saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a tener un tiempo maravilloso en la enseñanza, en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la cobertura de Dios. Anota eso, cobertura de Dios, es el tema. Y creo que es muy importante para todos comprender acerca de esto. Porque muchos cristianos en nuestros días siempre generan muchas dudas diversas, distintas, y están preguntando constantemente muchas cosas. Algunos de ellos dicen, bueno, pero es que ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Realmente Dios tiene planes para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios entonces en mi vida? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? ¿Cuál es mi fin? Bueno, la palabra del Señor dice claramente en el libro de Efesios, abra la Biblia. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 12. Así vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice la Escritura, Efesios 1, 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice la palabra que usted y yo debemos de ser personas que alabemos su nombre porque somos hechos o hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, o sea, creados para alabanza de su nombre. El propósito del hombre y el propósito de toda la creación es alabar el nombre de Dios. Todos los días alabamos el nombre de Dios. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Es una decisión? Claro que sí. Toda la creación alaba el nombre de Dios. Miren ustedes, los pajarillos empiezan a cantar a las 5 de la mañana regularmente y están, mire, en esos instantes alabando a Dios con sus cantos. Mire, en algunos momentos los vientos soplan y las ramas de los árboles se baten, chocan unas con otras y los árboles están alabando a Dios. Mire, usted va a la playa y escucha el sonido del mar, el sonido de las olas donde rompen y todo aquello, las aguas alaban el nombre de Dios. Usted va a un río y escucha el murmullo de las aguas mientras recorre su camino alabando el nombre de Dios. Todo lo que respira, dice la palabra, alabe a Jehová. Toda la creación entera alaba a Dios. Todo fue creado para alabanza de su nombre. Nosotros hemos sido creados para alabar el nombre del Señor. Sin embargo, en muchos momentos el enemigo ha querido torcer eso, para que nosotros tengamos un camino distinto, una ruta diferente, y no podamos comprender ese genuino propósito de parte de Dios. ¿Sabe usted? Cuando nosotros alabamos a Dios, viene sobre nuestra vida algo maravilloso que se llama el gozo del Señor. Y dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. En medio de todas las circunstancias de la vida, las personas se les enseña que hay que aprender a ser felices. El día de hoy, la psicología moderna enseña acerca de la felicidad. Pero déjame decirte, la felicidad es simplemente un vaivén. Es un momento donde hay un pico y estamos gozosos, riéndonos ahí de felicidad, pero de la noche a la mañana estamos bajoneados. Y ya se nos acabó la felicidad, ya no hay felicidad. Hay personas que dicen, si yo puedo comprar la pantalla que quiero comprarme, sería muy feliz. Se compra la pantalla, la tiene, el primer día está muy feliz y el segundo día ya está triste. ¿Está conmigo? Así funciona la felicidad. La felicidad sube y baja constantemente. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor permanece, es estable. Esto es importante. Por eso somos creados para la alabanza del nombre de Dios. Usted y yo debemos de levantarnos cada mañana alabando a Dios. Debemos de levantarnos diciendo, Dios, gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tengo aliento de vida. Gracias, Dios, porque me das una nueva oportunidad.
Gracias Dios porque tengo trabajo. Gracias Dios porque hoy, Señor, hoy sé que tus misericordias son nuevas. Gracias Dios por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, hijas, lo que sea. Gracias Señor porque tengo un techo y no me voy a mojar si llueve. Gracias Dios porque tengo una cama donde dormir y una cobija que me va a resguardar y a calentar en la noche. Gracias Dios. ¿Alguien está escuchando? Gracias. Somos creados para alabanza del nombre de Dios. Estamos claros. Partiendo de allí, entonces debemos de considerar lo siguiente, porque es sumamente importante. Si somos creados para la alabanza de Dios, la palabra también nos enseña que somos creados para ser bendecidos. Escucha, todo pueblo de Dios es creado para ser bendecido. Sin embargo, esa bendición tiene condiciones. Y en muchas ocasiones, hermanos, no miramos las condiciones, sino que nos quedamos pensando simplemente en el hecho de que tengo que ser bendecido. No, no tengo. Yo puedo ser bendecido si camino en obediencia a Dios y a su palabra. Entonces la misma escritura dice en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. La palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice la palabra, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Cuando la palabra nos enseña esto es porque la palabra es plena, es completa. Dios es un Dios integral. Él quiere bendecirnos físicamente, emocionalmente y claro, espiritualmente. Amén. Porque somos tripartitos. Entonces, Dios desea hacer y traer todo esto sobre nuestras vidas. Creados, dice la palabra, a imagen y semejanza del Señor. O sea, que usted y yo en nuestra genética tenemos realmente la genética nacida de Dios. No hay alternativa, es la genética de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos una serie de elementos en nuestra genética que nos hace pensar mucho más allá de lo más natural imaginable. Quiero expresarme. Ejemplo, mire, todos sabemos que la muerte no es el fin, que la muerte es el principio de algo más. Una persona tiene 80, 90 años, a sus 90, 94, 95 años, todavía sigue en su mente pensando que tiene 15 años. Y es así. Quieren hacer las cosas de la misma manera que lo hacían hace cuando tenían 20, pero no pueden. Hay un limitante, el limitante es el cuerpo, pero la mente sabe de que va para allá, de que hay algo más. Miren, las diferentes culturas que han existido sobre la tierra tenían diferentes pensamientos, pero todas y cada una de ellas sabían de que existía una vida después de la muerte. Los egipcios lo sabían, los romanos lo sabían, todos lo sabían, todos comprendían acerca de eso. Los griegos también lo sabían y se preparaban para ese momento, pero no sabían cómo llegar ahí. Hoy día nosotros sabemos de una eternidad y nos estamos preparando para esa eternidad cuando el Señor nos llame en ese instante glorioso. Ahora, muchos no comprenden acerca de esto, ni comprenden acerca de la misericordia de Dios, menos comprenden acerca de los planes de Dios. Pero es que, déjame decirte algo, los planes de Dios son más altos que los nuestros. Ahí radica el problema. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. La palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amén. Los pensamientos de Dios son sublimes, son sumamente superiores a cualquier pensamiento que la mente humana pueda tener. Por eso, hermano y hermana, el Señor nos da directrices a través de su maravillosa palabra para que usted y yo podamos vivir una vida plena en Él. La vida plena es a través de Jesucristo. No existe plenitud sin Él. Muchas personas pueden decir, bueno, yo quiero llenar muchas cosas en mi casa, hay espacio, lo voy a llenar con muchos objetos. Sí, lo vas a hacer, pero sabes que nada de eso va a satisfacer, nada de eso va a traerte gozo, nada de eso va a traerte paz, nada de eso va a llenar tu vida. Siempre van a haber vacíos, porque hay un vacío que se llama Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie puede caminar una vida plena sin Jesucristo. Ocupamos voltearnos a Jesús. Ocupamos caminar en Cristo Jesús. Sus caminos son más altos, son más elevados que los nuestros. Sus pensamientos también. Entonces Él sabe claramente cada una de las cosas que ocupamos. Así que Dios realmente dice la palabra que tiene pensamientos de bienestar y no de mal. Dios tiene pensamientos de bienestar para un pueblo que quiere disponerse. Dios quiere traer buenas cosas al pueblo de Dios, pero para un pueblo, escucha iglesia, que sea obediente. Diga conmigo obediente. A ver, dile a la persona que está a tu lado, obediencia. Un pueblo obediente. Un pueblo obediente es aquel pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque, déjame decirte, en muchas ocasiones nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos caminar en nuestros términos. Y decimos, no, yo creo en Dios a mi forma. Yo creo en Dios a mi manera. No, no podemos considerar creer en Dios a nuestra forma o a nuestra manera. Eso no existe. Eso es una falsedad. Eso es una mentira que el enemigo ha traído a las mentes de los seres humanos. Solamente hay una forma de caminar a través de la palabra de Dios. Buscar al Señor, tener una relación con Dios es a través de la obediencia a la palabra de Dios. No hay más alternativa. Yo no puedo creer en Dios cuando yo quiera y cuando no quiera ya no creo. Yo no puedo decir que Dios es así, así, si yo no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a un Dios con el cual no tengo relación? ¿Cómo yo me voy a acercar a un Dios que no conozco? ¿Cómo yo voy a saber qué Dios quiere de mi vida si yo no tengo tiempo para leer su palabra? ¿Alguien me está escuchando? Entonces, sí, Dios desea, pero hay una decisión que tomar. Dios desea bendecirte, Dios tiene planes de bienestar, pero la decisión de caminar en los planes de bienestar de parte de Dios es de cada quien. Sí, Señor. Cada quien lo determina. Así que yo tengo que tomar un camino, una decisión. Stanley, tú tienes que decir hacia dónde voy o no. Stanley, tienes que estar claro sobre eso. José, tienes que estar claro sobre eso. Sí, todos tenemos que estar claros de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice la palabra, se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es tan maravillosa la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de esta necesidad? Porque por mucho tiempo se predicaba y se enseñaba desde los púlpitos, escuche. Y lo peor, se sigue enseñando, se sigue diciendo a la iglesia y al pueblo de Dios: está bien que usted no ore, no se preocupe, con solo que venga el domingo, ya la hizo. Eso no es verdad. Mire, está bien que usted venga a la iglesia, eso es suficiente, no hace falta que usted lea la palabra de Dios. No es verdad. Tenemos que leer la palabra de Dios. Debemos de orar. Amén, iglesia. No tenemos otra ruta. Muchos decían con los domingos, eso es suficiente. Tampoco es cierto. No es verdad, iglesia. No caminemos en esa falsa enseñanza. No. Algunos decían también, no importa. Venga a la iglesia, te vas y cuando ya sales, no importa, puedes hacer lo que quieras hacer. No, no es cierto tampoco. Tenemos que caminar a la luz de la palabra de Dios.
Nuestra vida se rige por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el fin? El fin es que somos creados para alabanza del nombre del Dios todo maravilloso y así cumplir nuestro propósito en Él. Sí, hay un propósito maravilloso. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña que debemos de buscarlo. Dios tiene planes maravillosos para una iglesia que le busca, y escuche, de todo corazón. Aleluya. ¿Y qué significa de todo corazón? A ver, en muchas ocasiones su esposo, su esposa te dice, te amo con todo mi corazón. Tu papá o tu mamá te dice, hijo, te amo con todo mi corazón. ¿Cierto o no? Sí. Ok, bien, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo cuando dice que te amo con todo corazón? Con todo el corazón. Lo que estás diciendo es que no hay nada más importante para ti que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa, no sé. ¿Está conmigo? Te amo con todo el corazón. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo textualmente para que esto quede claro. Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra de Dios dice que si yo te quiero tener un encuentro con Jesús, tengo que buscarlo con todo mi corazón. No es que llego y me siento y ocupo un lugar en una silla, en una banca y ya salí, me fui, ya me encontré con Dios. No, ahí no te estás encontrando más que con la silla. Si quieres encontrarte con Jesucristo, tienes que hacer algo. Buscarlo de todo corazón, dice la palabra. La cosa cambia entonces, sí, la cosa cambia. Porque buscar de todo corazón al Señor implica que yo tengo que estar, miren, despierto. Tengo que estar en términos, términos muy nuestros, tengo que estar avispado, ¿no? Tengo que estar, hermanos, realmente atento a las cosas, porque el Señor me está hablando, el Señor te está hablando. ¿Y dónde estás ahora? ¿Estás escuchando? ¿Estás tomando esa palabra y guardándola en tu corazón? Porque yo no puedo encontrarme con Dios si no lo busco primeramente de todo corazón. Pero pastor, eso está complicado. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Si yo lo busco de todo corazón, hermanos, no hay pena. Si lo busco de todo corazón, no hay vergüenza. ¿Está conmigo? Si lo busco de todo corazón, hermanos, no importa el qué dirán o qué pensarán. Si lo busco de todo corazón, Él es y nada más que Él, no hay más nada. Amén. Así que, ¿qué importa lo que otros quieran pensar acerca de mí si yo estoy completamente pleno de que Él es el dueño de mi vida y que simplemente lo amo a Él y que todo lo que hago es por Él y para Él? Amén. Entonces, ¿sabes qué? Estoy en la casa de Dios, estamos en el tiempo de alabanza y no tengo problemas para danzarle. ¿Por qué? Porque no me interesa más nada. Yo estoy danzándole a aquel que resucitó entre los muertos, aquel que está sentado a la diestra del Padre, porque he sido creado para la alabanza de su nombre. ¿Está conmigo? Así que no tengo ningún problema de nada. Pero muchos están pensando si hacen algo o no hacen, porque dicen, es que qué pena, es que qué vergüenza, es que qué pensarán, es que qué dirán. Bueno, esa es una decisión hoy, pero el día de mañana te aconsejo, buscarlo mientras pueda ser hallado. Dice la palabra, buscarlo de todo corazón si queremos encontrarnos con Él. Entonces, hermanos, vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. La prioridad de una persona que está dispuesta en Cristo es Él. Esa es la prioridad. Después de ahí, todo lo demás. Amén. Entonces, el pueblo debe aprender en estos tiempos acerca de una palabra llamada obediencia. Es tan importante. El pueblo debe comprender en estos tiempos, hermanos, que todo creyente debe de leer la palabra de Dios. No hay alternativa. ¿Cómo vamos entonces a defendernos? ¿Cómo vamos a hablar de ella si no la leemos? ¿Qué bases tenemos? ¿Qué podemos nosotros decir si no sabemos nada de ella? Hermanos, Dios desea que el día de hoy comprendamos que tenemos que buscar un cambio
día tras día en su presencia también. Sí, amén. Sin gastar tiempo delante de la presencia del Señor. ¿Cómo, hermanos, vamos a ser transformados? Ahora, hago una pregunta que sé que es evidente en todos. ¿Cuántos ocupamos ser transformados? Amén. Si usted es honesto, no levanta una mano, levanta las dos. ¿Verdad? Y no levanto los pies porque no puedo. Pero lo que entendemos es que tenemos que ser transformados. Pero ¿cómo vamos a ser transformados si no invertimos tiempo en su presencia, hermanos? Ocupamos invertir tiempo en su palabra y en su presencia. Por eso Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. En ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Entonces tengo que buscar a través de la palabra esto tan maravilloso. Es tan importante comprender esto el día de hoy. La oración, la necesidad de orar. La gente no lo comprende. Mire, si no fuera importante, la palabra no diría entonces lo siguiente: orad sin cesar. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. La palabra dice, búscalo de mañana. ¿Alguien está aquí atendiendo esto? Búscalo de mañana, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la Escritura. ¿Dónde dice eso? Apóstol, quiero saber acerca de eso. Salmos, capítulo 63, verso 1. Dice la palabra: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Está usted leyendo la misma Biblia que yo? Dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, Señor. Claramente. También la palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Aún dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos 55, verso 17. En la tarde, al amanecer, al mediodía, oraré y clamaré, y tú, Señor, oirás mi voz. Aleluya, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Dice la palabra, en la tarde, en la mañana, en la noche, a toda hora te buscaré, a ti clamaré, Señor, y tú me escucharás. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios. Hermano, la oración es tan importante. Tener una relación con nuestro Padre es tan importante. ¿Por qué creen ustedes que si leemos la palabra, notamos con clara evidencia, hermanos, que Jesús tenía tiempos de oración con su Padre? ¿Cuándo oraba Jesús? Todos los días. Todos los días tenía tiempo con el Padre, dice la palabra de Dios, porque Él nos estaba enseñando a nosotros. Con su ejemplo. Si Él, siendo Dios, tenía una relación con su Padre, ¿cuánto no más nosotros siendo sus hijos? Ahora yo quiero preguntar lo siguiente, yo no sé. Escúcheme, padre. Padres, ¿no les gustaría que sus hijos tuvieran una relación con ustedes? A veces los hijos se pierden. ¿Ah? Sí, eso pasa. Estoy hablando de una realidad, los hijos se pierden. Pero ¿sabe usted? Todo padre desea que su hijo tenga una relación con él. Todos, por igual. Así funciona. ¿Sabes? Eso es bueno. Y siempre debe ser así. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Padre. Nuestro Padre nos está esperando. Mire, nuestro Padre todas las mañanas está esperando, escucha bien, todas las mañanas está esperando que Génesis le diga: papá, ¿cómo estás? Ya me desperté, gracias Señor, aquí estoy, quiero platicar contigo. Todas las mañanas
Papá está esperando que Alexis le diga, Señor, mira, aquí saqué estos 20 minutos antes de irme porque quería primero platicar contigo para salir al trabajo. El Señor todos los días está esperando, ¿verdad? Que Mayela diga, Señor, ya me desperté, voy a lavarme los dientes y ya platicamos. ¿Ok? Mira, hijo, ¿qué cosa más hermosa es eso? Eso es maravilloso. Como niños, dice la palabra, tenemos que ser como niños para entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Ahora, piensa en sus hijos cuando eran niños. ¿Acaso no de pronto llegaban a su cama y se te tiraban encima? Sí, llegaban, lo primero que hacían era correr a la cama de papá y mamá, ¿no es cierto? Yo recuerdo a los 3 míos. Llegaban y se metían aquí como en la costilla, que era una cosa tremenda, ¿no? Le hacían a uno ahí, que mejor ni hablamos. Pero los 3 llegaban, siempre llegaban. Y los padres siempre recordamos eso, porque eran niños que siempre buscaban a papá, que tenían dependencia de papá y mamá en ese momento. Miren, nuestro Padre desea que nosotros tengamos dependencia de Él todos los días. Porque dice la palabra, tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Todo creyente tiene que aprender a tener dependencia de Dios. Diga conmigo, dependencia. Amén, dependencia. Ahora, el asunto es que Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, mire, Él no tuvo problemas muy específicos cuando el enemigo llegó a tentarlo, cuando el enemigo llegó a tratar de hacerle daño de una u otra manera. ¿Sabe usted por qué no tuvo esos problemas? Porque Él siempre venía de estar con el Padre. Entonces, Él estaba bajo una cobertura maravillosa, la cobertura del Padre. Porque siempre estaba cubierto por su Padre, porque estaba en la presencia de Él todos los días. Amén. Así es. La oración trae cobertura. Diga conmigo, la oración trae cobertura. Así funciona. La oración trae cobertura. Y Él tenía una espada para atacar al enemigo cuando llegaba con la tentación, que era la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. La oración te trae la cobertura, pero la palabra es la espada. Así que Él siempre dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y cada vez que mencionaba la palabra, el enemigo huía. Amén. Sí, amén. Es tan importante comprender, los planes del Señor son más grandes que tus propios planes. Amén. Entonces, si queremos tener los planes de Dios en nuestra vida, tengo que orar, debo de leer su palabra y debo de tener entonces intimidad en Él. Amén, constantemente. Esto traerá esa cobertura maravillosa, porque la palabra nos enseña en el libro de Pedro, vaya Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. La palabra enseña que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted pone atención y lee la palabra con toda claridad, la misma palabra, el mismo versículo inicia de una manera diferente. Todo el mundo dice que el enemigo anda como ladrón, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nos saltamos lo primero. Lo primero que la palabra dice es, sed sobrios y velad. Es que si yo soy sobrio y estoy velando, estoy atento a Dios, a su palabra, con tiempo de oración, el enemigo va a venir y no me va a poder afectar. Porque estoy velando. Pero si yo no estoy velando, si yo estoy dormido todo el día y toda la noche y paso durmiendo y durmiendo y durmiendo, entonces, hermanos, ¿cómo voy a estar yo dispuesto cuando venga el enemigo atento para poder rechazarle? No va a ser posible. El enemigo me va a atacar y no voy a estar yo listo. Así que tengo que estar preparado. Debo de aprender a orar, a ayunar, a leer su palabra. Amén. Ok, una vez más. Los planes del Señor son más altos,
son más elevados. Y la palabra dice que tiene planes de bienestar para todo aquel que camina en obediencia a Dios y a su palabra. Amén. Entonces, vamos a la misma palabra. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en un momento de algo que trae dificultad a la vida de todo creyente, en esos momentos es cuando Dios nos enseña que si nosotros estamos velando, vendrá la prueba, vendrá la tentación, y en medio de ella Él nos enseñará la puerta de salida. Pero si estamos velando, dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Pero si nosotros no estamos velando, no vemos la salida y nos vemos atrapados siempre. Eso es un problema que suele suceder completamente. Ahora, Dios quiere traer un proceso de restauración sobre cada uno de nosotros. Dios quiere traer un proceso de sanidad sobre aquel que está enfermo. Dios quiere traer un proceso de restitución sobre aquel que lo necesita. ¿Y quién no necesita renovación de parte de Dios? ¿Cuántos ocupamos que nuestras fuerzas sean renovadas? Amén. Claro, ocupamos muchas cosas que el Señor haga en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que el Señor pide? Sino estar en su presencia, sino leer su palabra, tener intimidad con Él, estar velando. Él pide esto para poder bendecirnos, hermanos. Amén. Aleluya. Eso es lo que Él pide. Entonces, si nosotros nos mantenemos en su presencia, libro de Salmos, capítulo 16, verso 11, dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso esto. Delicias a tu diestra para siempre. Hay algo más para ti, hija. Mira cómo el Señor te está hablando hoy. Miro una mesa preparada con banquetes. Y sabes, todo creyente tiene dos opciones, toda persona. Uno es comer de las migajas que caen de la mesa, que muchos acostumbran eso. O sentarse a la mesa y disfrutar del banquete. Y el Señor te extiende la invitación de que te sientes a la mesa a comer del banquete que Él está preparando para ti. Qué bueno Dios. Dios realmente es maravilloso. Siempre me impacta, ¿sabe usted? Los planes, sus propósitos, sus maravillas, las cosas que Él tiene y quiere hacer. Entonces, hay plenitud de gozo en su mesa, sí, allí hay plenitud. Miren, hermanos, se lo pongo de otra manera. Estamos en época de invierno en este país. El invierno en este país es lluvia, lo entendemos. Está lloviendo, casi que todos los días llueve por la tarde y así por cosas semejantes. Muy bien. Entonces, si está lloviendo, ¿qué tiene que hacer una persona? No es prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Con una sombrilla, un paraguas. Sí, algunas con una capa, ¿no? Con botas. En fin, con un abrigo. Hay formas de prepararse. Ahora, si yo no quiero mojarme, busco lo que me conviene. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero andar mojándome todo el tiempo y empapado por la lluvia, pues entonces simplemente salgo por la mañana tal cual, sin nada. Pero ¿qué sucede cuando yo me estoy mojando y llevándome esos aguaceros encima? Normalmente nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos nos da gripe, empezamos con dolores de cabeza, dolores de cuerpo, después otros efectos secundarios más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando. Ahora bien, algunas personas en Cristo, espiritualmente ahora hablando, se levantan por la mañana y se van, sin sombrilla,
sin paraguas, sin capa, sin botas, sin nada, porque nunca tomaron tiempo para presentarse delante de la presencia del Señor y que el Señor bendijese su día. Así es. Salimos expuestos y viene el enemigo y pataplum, nos golpea. Y después andamos llorando y diciendo, ay Señor, mire, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? La pregunta es, ¿estamos saliendo cubiertos todos los días? ¿Nos estamos poniendo la armadura de Dios todos los días? ¿Estamos dedicando tiempo para ir preparados porque puede que llueva? Hay personas que dicen, no, pero no va a llover. No, seguro que no llueve, no me llevo nada de esto. Y se van, pero tienen una sorpresa en el camino. Y se mojaron. Algunas otras personas dicen, no, pues yo he salido como 4 veces y no ha llovido. Y están cantando victoria, que no ha llovido. Pero tarde que temprano va a llover. Y cuando llueva y no andes preparado, te vas a mojar. Otros llegan y dicen, no, pues yo tengo aquí mi paraguas compacto, ¿verdad? Y entonces empieza a llover, sacan el paraguas, la sombrilla compacta, ¿verdad? Que es así, una cosita así. ¿Y qué es lo único que se tapan? La cabeza. Y de todo lo demás empapado. O de pronto, peor aún, algunos llevan una sombrilla y de pronto viene un ventolero y ¿qué pasa con esa sombrilla? Quedó al revés, ¿verdad? Peor. Miren, esa es la cobertura que muchos tienen en nuestros días. Porque creen que orar así, voy a orar 1 minuto y ya me voy, entonces ya estoy cubierto, porque oré 1 minuto, ya salí. Y lo que salen es con una sombrillita tan débil que viene el ventolero, le da vuelta y todos se mojan igual. Hermanos, no funciona así. Tenemos que dedicar tiempo al Señor y a su presencia todos los días. Salir con la armadura bien puesta, salir protegidos, hermanos, espiritualmente hablando, para que nada de aquello que el enemigo ha planeado en contra de nuestras vidas pueda prosperar y poder salir entonces victoriosos día tras día. Dios desea que tú sepas esto. Es tan importante que lo comprendamos, que todos los días debemos de estar delante de Él para ser hombres bendecidos. Miren, ¿quién trabaja aquí, a ver, en temas que tenga que salir todos los días a la calle a ofrecer productos, a vender productos? ¿Alguien trabaja aquí en esto? Hermano, trabaja en eso. Hermano, tú trabajas en ventas. Bien, una cosa es definitivamente salir todos los días a vender un producto sin haber tenido la cobertura de Dios y salir todos los días con la cobertura de Dios. Mire, si yo vendo el producto de 7 de la mañana a 5 de la tarde sin la cobertura de Dios, con la cobertura del Señor, hermano, no llego a mediodía. Porque camino con la bendición de Dios todos los días en lo que hago. Mire, en mi trabajo, no importa el trabajo que usted realice, Dios te va a dar la creatividad, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la instrucción, Dios te va a dar las cosas necesarias para que todo funcione. Estamos en el año profético de la gracia, el favor y el poder. Es el año profético para esta casa. Hermanos, estamos en el año del favor. Hermanos, significa que caminar con el favor de Dios, escuche hermano, usted que trabaja en ventas, caminar con el favor de Dios es caminar, hermano, con la bendición de Él. O sea, que estamos adelantados al resto, porque caminamos, hermano, con la ventaja del Señor. Estar, hermanos, bajo el año de la gracia significa que muchos van a mirar en nosotros algo que no encontrarán en nadie más. Y entonces su mirada se fijará en usted y le dirán, a usted es el que quiero para esto. ¿Por qué? Porque es un año de oportunidades, de poder. Es la sobrenaturalidad de Dios que se abre delante de tu vida cuando usted y yo creemos a ello. Pero tenemos que creer. Tenemos que empezar a caminar en esto. La palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Amén. Tenemos que creer. Dios abre
oportunidades. Has estado diciendo, Señor, ¿cuándo será que vendrá un aumento de salario? He estado buscando el aumento del salario y nada que llega. Ah, bueno, déjame decirte una cosa. Claro, es que estás saliendo sin cobertura de Dios. Así es. Estás luchando con tus propias fuerzas, creyendo que tú mismo vas a alcanzar las cosas. No funciona así. Busca la cobertura de Dios, busca la presencia de Dios todos los días. Dios se encargará de traer esa añadidura a tu vida. Dios se encarga, Dios lo hace por ti. Pero estás enfocado en el reino, no en las añadiduras. La iglesia del Señor quiere ser bendecida sin entender los principios claros de ella. Los planes de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Los caminos de Dios son mucho más elevados. Y lo que Dios desea es bendecir a su pueblo. Pero el enemigo ha tratado de meter pensamientos al pueblo de Dios, a las personas, diciéndole, no ore, no hace falta, no lea la Biblia, no es tan necesario. Ahí lo escuchas del pastor, del apóstol, del profeta, de quien sea. Ahí escucharás y ya está. Con solo eso, no es verdad. Usted tiene que leer la palabra de Dios todos los días. Cuando lo haces, el Señor te habla. Así es. Cuando lo haces, el Señor te dice que está bien y que está mal. Entonces puedes corregir las cosas que estás haciendo mal, porque el Espíritu de Dios te va a hablar a través de ella. Y si hay algo que en algún momento no entendieses, bueno, hay personas que te van a enseñar y te van a instruir sobre eso. Pero todos los días debemos de dedicar tiempo. Lamentablemente, vuelvo a decir, el diablo se ha estado robando la bendición del pueblo de Dios por años de años. Pero ya es tiempo que el pueblo de Dios se ponga de pie y diga, hasta aquí. Voy a tomar la decisión clara. Voy a tomar la decisión clara. La decisión de leer la palabra, la decisión de buscar del Señor, la decisión de arrebatar las promesas que Dios tiene para mi vida. Y cuando el pueblo empieza a tomar esto como una realidad en su vida, todo empieza a ser transformado. Es un tiempo para arrebatar. Para todos los que nos están escuchando en casa o en la oficina o en el auto, donde ande, es un tiempo para arrebatar. Si tú arrebatas, el Señor te bendice. Y aquí, en esta casa, te estamos esperando para que de hoy en 8 a las 9:20 de la mañana puedas estar juntamente con nosotros, alabando al Señor y recibiendo la palabra poderosa de parte de Él. Que Dios le bendiga.